capítulo 4, versículo 2. Ahí leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cualquier lector honesto, no tiene que ser necesariamente creyente, cualquier lector honesto, al abrir las Sagradas Escrituras, se sorprendería de los asombrosos efectos que produce la palabra de Dios. Encontramos a Dios desde el principio llamando a la existencia a todo lo creado por su palabra. Vemos al Hijo de Dios venciendo a Satanás en el desierto con la palabra, predicando y convirtiendo a muchos de sus enemigos por la palabra. Muchos son los títulos que recibe la palabra de Dios. Pablo, mientras se dirige a Tito, se refiere a ella como la palabra fiel. Mientras escribe a Timoteo, la llama la palabra de verdad. Cuando lo hace a los filipenses, la menciona como la palabra de vida. A los corintios, la palabra de la cruz y la palabra de la reconciliación. A los romanos, la palabra de la promesa y la palabra de fe. Y así también, como toda gema o joya tiene varios lados o caras, así también la más preciosa de todas las joyas, la palabra de Dios, tiene varios símbolos con los que expresa su inigualable poder y su invencible valor. En esta ocasión consideraremos 7 símbolos de la palabra de Dios. Vale aclarar que, como en otras ocasiones, para la elaboración de este sermón nos hemos valido de la rica enseñanza de nuestros hermanos que Dios ha dado a la iglesia. Consideremos 7 símbolos. En primer lugar, veremos que la palabra de Dios es una espada que penetra. Permanezcamos en nuestro texto base. Hemos leído al principio: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios, primero, no es la palabra de los hombres, no son los criterios personales constantemente cambiantes nuestros, no es la palabra de la cultura, que hoy dice una cosa y mañana dice otra completamente distinta, no es la palabra de la tradición, es la palabra de Dios. Pablo dice a la iglesia en Tesalónica: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, palabra de Dios. Vemos además que esta palabra está viva. El versículo continúa diciendo: es viva. Una de las excusas más recurrentes que presenta el hombre moderno para rechazar la Escritura es precisamente su longevidad. Es que este es un libro muy antiguo para tiempos modernos. Martín Lutero dijo: la Biblia no es antigua, no es moderna, la Biblia es eterna. La Escritura no solamente es un registro histórico de siglos pasados, es viva y contemporánea. Si bien ha sido escrita en tiempos y culturas muy lejanas, su vigencia permanece intacta por la pertinencia de los temas que aborda, el origen de todo cuanto existe, el propósito del hombre sobre la tierra, la vida después de la muerte, entre otros. Son temas, mis hermanos, que no han cambiado un ápice desde los tiempos más antiguos. Por lo que este libro es más actual que las noticias que saldrán el día de mañana. Hoy en día vemos el error de muchos
líderes religiosos que, intentando tener ministerios contemporáneos relevantes, invierten numerosos recursos en sistemas de luces, de colores, audios súper sofisticados, invitan a personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo a sus congregaciones, y todo en su afán desmedido para transmitir un mensaje impactante. Mis hermanos, no hay mensaje más impactante que la fiel predicación de este libro. No existe manera de ser más contemporáneo y relevante a cualquier generación que la declaración y la exposición de la santa palabra de Dios. Este libro es capaz de hablar tanto al hombre medieval como al hombre de la era espacial, porque este libro está vivo. Y eso es lo que lo hace sumamente relevante para cualquier época. En su juicio, Esteban dijo ante el concilio que Moisés recibió en el monte Sinaí palabras vivas. Hechos 7:38. Y Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es esta palabra viva la que, empuñada por el Espíritu Santo, es usada para infundir vida espiritual en el alma de aquellos que son eficazmente llamados a la salvación. Pero dice que también es eficaz, es decir, es efectiva y poderosa. El original griego usa una palabra de la que obtenemos el vocablo energía. No importa, mis hermanos, cuál sea el estado de ánimo que tengamos o el desfallecimiento de nuestros corazones, al acercarnos a este libro, somos enchufados a la fuente de energía divina que está en los cielos. Este libro es poderoso para imprimirnos aliento y para renovarnos, pues en su gran utilidad también contiene palabras alcanzables. Este libro es energizante en su efecto, porque es el único en el mundo que nos muestra todas las cosas, no desde la perspectiva del hombre, que es lo que hace el resto de los libros hechos por los hombres, sino desde la perspectiva de Dios. Su energía es inagotable. Se agotará primero la energía del sol mismo antes que la de este libro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. El apóstol Pablo hallaba consuelo en sus penalidades cuando escribía a Timoteo en el hecho de que, a pesar de él estar preso, la palabra de Dios no está presa. Este libro nunca duerme. Cuando nosotros vamos a dormir, siempre hay alguien alrededor del mundo que está siendo alimentado, animado, reprendido y o consolado por sus páginas. Robert Murray McCheyne, ese eminente pastor escocés, contó de un inmigrante a las colonias americanas, escuchen bien, de nombre Luke Shaw, quien fue convertido a la edad de 100 años cuando el Espíritu Santo trajo a su memoria un sermón del puritano John Flavel que había escuchado en su natal Inglaterra cuando tenía solo 15 años. Es asombrosa la actividad de la palabra de Dios. Es una espada, dice nuestro texto. Nadie puede escaparse de su alcance. Nadie puede igualar la firmeza de su acero. Conoce completa y perfectamente el corazón del hombre. Es por eso que este libro es recto y directo. Cuando habla al hombre, no lo lisonjea, no masajea su ego, sino que es cortante como una espada de 2 filos. En el mundo antiguo, la espada de 2 filos era el arma más cortante que había en cualquier arsenal, y el escritor a los hebreos lo sabía. Esta analogía no es usada solo por él, sino también por Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 16, donde leemos de la espada aguda de 2 filos que salía de la boca de Jesús durante la visión del apóstol en la isla de Patmos.
con esta temible arma es comparada a la palabra de Dios. Es por eso que a nuestro yo carnal no le gusta ser expuesto a su filo. Es por eso que a veces nos resultan tan incómodas muchas verdades que se nos enseñan desde el púlpito. Y no es que sea omnisciente el pastor o el predicador, es que él está empuñando un arma de sin igual poder. No es un cuchillo de cocina, es una espada. Esto es lo que es. Ahora consideremos qué hace, qué provoca, qué produce. Nuestro texto dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mis hermanos, aquí se habla de la composición material e inmaterial del hombre para referirse a él y a lo más profundo de él como un todo, a lo cual la palabra de Dios se abre paso. Ni la obstinación del hombre, ni todas sus excusas pueden ofrecerle resistencia eficaz cuando ella decide hacer su trabajo. Penetra, se abre paso, a pesar de todas las evasivas, a pesar de nuestra tosudez, y nos deja expuestos ante la mirada omnisciente de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Incluso se abre paso a pesar de la burla. ¿Recuerdan cuando la multitud acusó en Pentecostés a los apóstoles y a los que estaban con ellos de estar ebrios y se reían? ¿Recuerdan qué hizo Pedro? Él se puso de pie y desenfundó esta espada. No aquella espada que había desenfundado en el huerto de Getsemaní tiempo atrás, sino la espada que es cortante como espada de dos filos. Dijo Pedro: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita Joel capítulo 2, después cita el Salmo 16, después cita el Salmo 110, escritura, escritura y escritura. Resultado, catenuso en griego, se compungieron en el interior, los hirió en el interior. Fueron apuñalados en el corazón, dice el texto. Este es el poder invencible de la palabra de Dios. Y su poder de escrutinio es tal que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Has visto alguna vez cuando los cirujanos, después de marcar la piel por donde van a cortar, introducen el bisturí y este se desliza, abriendo las distintas capas de la piel y dejando al descubierto los nervios más sensibles del cuerpo humano? Así la palabra de Dios corta y divide, discierne qué pensamientos son rectos delante de Dios y cuáles no. Qué intenciones son piadosas y cuáles impías. Y separa una de las otras para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Dice un autor: si bien los pensamientos del hombre permanecen ocultos ante el ojo inquisidor de su prójimo, la palabra de Dios lo descubre. Tal es la palabra de Dios, una espada que penetra. En segundo lugar, la escritura también es un espejo que revela. En Santiago capítulo 1, versículo 23, leemos: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mis hermanos, después de haber sido perforados por la espada del Espíritu y luego de que ha sido abierta la cavidad torácica de nuestras almas, es entonces que la palabra actúa para nosotros como un espejo, mostrándonos en verdad qué hay en nuestro interior. ¿Cuál es la utilidad de un espejo? Bueno, un espejo nos da una imagen fiel de nosotros mismos. Una persona al levantarse temprano, por ejemplo, no suele ser consciente de su apariencia inmediata. Se recuerda a sí misma mucho más agradable a la vista, pero de repente se mira en el espejo recién levantado
y se da cuenta de que su impresión es un poquito más desagradable de lo que él pensaba. Ok. Bueno, esto es lo que hace la palabra de Dios en medio nuestro. Nos ofrece la imagen real de quiénes somos, más allá de la que creemos que en realidad somos. El ser humano, quien siempre suele tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe, es expuesto ante el espejo de la palabra de Dios y de inmediato se espanta de lo que la Escritura revela de sí mismo. Le resulta impactante que su propia imagen sea tan distinta de lo que descubre de sí en la Biblia. Este se ve a sí mismo como alguien bueno o bonachón, que cumple el estándar de moralidad que su sociedad impone. Tiene defectos como todo el mundo, pero nunca ha matado a nadie. Y eso sí, cada vez que puede hacer una buena acción, la hace. La Escritura, en cambio, le muestra que la raíz del problema no se encuentra en lo que hace, sino en lo que es en sí mismo. Que su naturaleza misma está infestada de toda suerte de perversión y vileza. Que aún sus obras buenas están llenas de egocentrismo y deseos de reconocimiento. Si fuese reproducido un video ante todas las personas que conocen, de todos los pensamientos perversos que su mente ha generado, de todos los deseos impuros que su corazón ha albergado y todos los actos deshonestos que ha cometido, no dudaría en huir avergonzado a algún lugar lejano. Así que, escúchame, amigo. Incluso tú que vas a escuchar este sermón quizás tiempo después, si tú aún no hayas en ti evidencias de una fe verdadera, no descanses hasta obtenerla. Porque si te sorprende la hora de la muerte, esa cita ineludible que nadie puede postergar, esto es precisamente lo que ocurrirá. Dios juzgará todas tus obras y las intenciones de cada una de ellas, y expondrá a los ojos de todos aún los pecados más ocultos de tu corazón. Aquellos pecados que, en cambio, Cristo clavó en la cruz por todos aquellos que se arrepienten. Cabe añadir que los espejos del primer siglo no estaban hechos de vidrio como los de nuestros días. Eran más bien un metal bien pulido que continuamente estaban siendo pulidos y descansaban horizontalmente sobre mesas, de modo que la persona que quisiese mirar su reflejo debía inclinarse y mirar hacia abajo. Al hacerlo no veía más que un pobre reflejo de sí mismo. Así de pobre es la visión que el pecador caído puede obtener de sí mismo en su condición. Por lo que no es poca misericordia, mis hermanos, que Dios nos permita conocernos a la luz del espejo fiel de su palabra. Toda conciencia necesita ser despertada, y no hay manera de que lo sea si no es a la luz de la palabra de Dios. Las de los más afortunados será despertada aquí, y las de los demás será despertada en el infierno. Pero toda conciencia será finalmente despertada. Solo así el creyente, a través de la luz de la palabra de Dios, podrá ver, mis hermanos, dónde necesita arrepentimiento, en qué área de su vida necesita hacer una corrección. Un espejo nos revela solamente nuestra apariencia externa, pero este espejo nos revela la apariencia de nuestro corazón. En tercer lugar, la palabra de Dios es una semilla. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Una semilla. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23,
el apóstol nos escribe ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pedro dice, siendo renacidos, él se está refiriendo a los verdaderos creyentes que han sido dispersados, que menciona en el versículo 1, y la forma verbal aquí está en tiempo pasivo, lo que significa que ellos no se renacieron a sí mismos. No, eso no pasó. Lo que significa de que fueron renacidos por una fuerza superior. Esto es a lo que llamamos la regeneración soberana. Es Dios actuando en un alma espiritualmente muerta. Es la vida de Dios en el alma del hombre. Esto es lo que ha pasado con cada uno de los creyentes que estamos aquí y con los de todas las épocas. Hemos sufrido una resurrección espiritual, como se nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y esta vida ha sido implantada en nosotros, mis hermanos, y no es una vida imperecedera, no es vida temporal, es vida eterna. Es la vida del siglo venidero en nuestras almas. El cielo, dijo un autor puritano, debe estar en nosotros antes que nosotros entremos en el cielo. Y todo eso, mis hermanos, ha sido posible por la semilla de la palabra de Dios. Pedro dice, siendo renacidos, y luego enseña la forma en la que no hemos sido renacidos, no de simiente corruptible. Simiente es lo mismo que semilla, y una simiente corruptible solo puede reproducir una vida semejante a la suya. Cristo dijo, enseñando otra verdad espiritual, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. La respuesta obvia es no. Dios ha puesto un principio fundamental en la vida. Lo que es de cierta naturaleza produce algo conforme a su naturaleza. Pedro, luego de decir cómo no es esta semilla, nos dice como si es. No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Una simiente o semilla, mis hermanos, es algo asombroso. Contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta. No solo posee vida, sino posee además la capacidad de reproducirse. Es capaz de germinar. De igual modo, bajo el mismo principio, una semilla sobrenatural produce vida sobrenatural en el alma. Y esta vida sobrenatural ha sido puesta en nosotros, dice Pedro, por la palabra de Dios. Hermanos míos, es más fácil que se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos antes que alguien pueda nacer de nuevo sin que Dios implante esta semilla en la tierra fértil de su corazón. Cristo mismo dice, explicando la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. El apóstol Pedro continúa diciendo que esta palabra vive, como ya lo hemos visto en Hebreos, y permanece para siempre. Es por esta semilla imperecedera que nuestras almas germinan una semilla imperecedera que ni la muerte misma puede destruir. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En cuarto lugar, la palabra de Dios es leche que nutre. Ahí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, también podemos leer, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mis hermanos, después que una persona ha sido soberanamente regenerada por el Espíritu Santo mediante la semilla de la palabra de Dios,
dice el apóstol Pedro nuevamente, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Primero, cada creyente es como un niño recién nacido y siempre, escuchen bien, siempre debe estar deseando la palabra de Dios, así como un bebé desea la leche materna. Creo que todos sabemos cómo un bebé desea la leche materna. Los padres sabemos que cuando hay un bebé en casa que no se sacia, esa noche no hay quien duerma. Lo conocemos bien. En este sentido, un creyente nunca debe dejar de ser un recién nacido que anhele con ansias vivas el alimento espiritual de la palabra. En la Escritura hay dos analogías más que se hace referencia a la leche materna, que no debemos confundir con esta. Una la usa Pablo para reprender a los corintios, quienes por sus contiendas habían permanecido en inmadurez espiritual y eran incapaces de digerir viandas o temas profundos de la fe, sino solo leche, las doctrinas fundamentales. Y la otra es una analogía muy similar, usada por el escritor a los hebreos, también para reprender en este caso a los judíos, quienes traían las ideas preconcebidas del judaísmo y habían permanecido en inmadurez espiritual. Pero la nota del apóstol Pedro aquí es muy distinta. Él no pretende hacer distinción entre la leche y el alimento sólido, sino más bien una comparación entre las ansias de un bebé recién nacido por tomar la leche de su mamá y la que debe tener cada cristiano por la palabra de Dios. Por eso insisto, en este sentido, nunca se debe pasar a un estado de madurez, porque el tal, en este sentido, no existe. A la inversa de los ejemplos de Pedro, el escritor a los hebreos, en este caso, muestra que la madurez se halla buscando el alimento sólido. Y en nuestro caso, el apóstol Pedro, en desear continuamente esa palabra viva que salta para vida eterna. Pero también nos dice algo adicional que no debemos perder de vista de esta leche espiritual. Nos dice que ella es no adulterada. Es decir, es 100% pura. No está contaminada con las ideas y las opiniones de los hombres, sino que es tal cual Dios la dio al hombre. De ahí su gran poder. Y así, mis hermanos, como la leche materna es la fuente primordial de nutrición para los bebés, pues contiene los nutrientes que promueven el crecimiento y los anticuerpos que combaten las enfermedades. Así también la Escritura contiene los nutrientes espirituales que nos fortalecen y reafirman en la verdad, y también tiene los anticuerpos espirituales para rechazar y combatir las doctrinas contrarias a la verdad. Pero Pedro no solo dice que los creyentes deben desear con ansias la palabra de Dios, sino también Pedro va más allá y nos dice el por qué. Para que por ella podáis crecer, crezcáis para salvación, dice Pedro. Y en este contexto, mis hermanos, la palabra salvación no significa regeneración, sino más bien está relacionada con esa obra progresiva de santificación. Cristo oró por su iglesia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, nuestra santificación o crecimiento espiritual está íntimamente ligado a la dieta de la palabra de Dios a la que seamos expuestos. Nadie va a crecer espiritualmente más rápido de lo que sea capaz de ingerir y procesar espiritualmente la palabra de Dios. Es por eso que es tan necesario que acudamos a la casa de Dios conscientes de que venimos a este lugar a ser alimentados para crecer fuertes y sanos en la fe. Haz la firme resolución de acudir a la casa de Dios con una expectación santa y con un apetito voraz de ser lleno de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista. Joven que me escuchas, esto es para ti. Pero también podemos decir,
con qué limpiará el adulto su camino o con qué limpiará el anciano su camino, sino con guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo David, para no pecar contra ti. Es solo atesorando la palabra de Dios, mis hermanos, en nuestros corazones, que permaneceremos firmes para no ceder ante la presión que este mundo ejerce continuamente para que seamos conformados a su molde, y ante la tentación de Satanás para que avergoncemos el nombre de Cristo. Es solo así que tú y yo podremos permanecer fieles al Señor en medio de este mundo donde vivimos. En quinto lugar, la palabra de Dios también es una lámpara que brilla. El Salmo 119, versículo 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo primero que quisiera añadir en este punto, mis hermanos, es que estamos en un mundo muy oscuro y se vuelve más oscuro cada vez. Porque así como era cuando el Hijo del Hombre caminó sobre la tierra, sigue siendo hoy. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y tú y yo, como extranjeros y peregrinos en este mundo, como viajeros hacia nuestra morada eterna, necesitamos luz para llegar. Necesitamos luz para ver los distintos hoyos y no tropezar y caer donde otros ya lo han hecho. Y para ver los muchos lazos que el enemigo de nuestras almas suele tender ante nuestros pies. Y es solo la palabra de Dios, la lámpara que nos da esta luz que necesitamos para distinguir el peligro, para evitar las malas decisiones, para evitar las malas compañías, para hacer espacio en nuestros corazones a los malos consejos. Esta luz, mis hermanos, no es opcional. No es algo que suelen usar algunos creyentes aventajados y otros solamente prefieren desechar. No. Sin esta luz no llegarás ileso a tu destino. Sin esta luz no podrás terminar tu carrera con gozo. Pero si te apropias de ella y si la llevas contigo a todo lugar, a menudo notarás que aún en las horas más oscuras que tengas que atravesar en este mundo, ella te librará de ser guiado por tu propio corazón engañoso y brillará para ti cada vez con mayor fuerza, iluminándote el camino por el cual debes andar. En Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Si tú y yo nos apartamos de las enseñanzas y la luz que emanan de este libro, habremos preparado el terreno para nuestro propio fracaso. El apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora bien, nuestro texto no dice solamente que la palabra de Dios es lámpara, sino que es lámpara a nuestros pies. ¿Qué significa esto? Bueno, el texto presupone que la Escritura ya ha iluminado nuestra mente, está brillando en nuestro corazón, pero no se hace eficaz hasta que no afecta nuestros pies, es decir, nuestro andar, nuestro caminar. De modo, mis hermanos, que lo que estamos aprendiendo es lo que debemos vivir. Lo que nos es enseñado cada domingo desde este púlpito es lo que debemos practicar. Porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, perfecto, preparado para toda buena obra. Mis hermanos, hay que actuar. A menudo somos más prestos para alabar a Dios con nuestros labios que con nuestra conducta, tristemente. En Lucas 11:27 leemos: mientras él decía estas cosas, refiriéndose al Señor, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo:
bienaventurado el vientre que te trajo. Alabanza de labios. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es lo que evidencia verdaderamente nuestra unión con Cristo. Pues él dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dice un autor, cuando los creyentes leen, estudian, obedecen y aplican las escrituras, se dan cuenta de que éstas tienen suficiente poder para enfrentar cualquier cosa en la vida. En sexto lugar, la palabra de Dios también es un fuego que consume. Vayamos a Jeremías capítulo 23, verso 29. En Jeremías capítulo 23, verso 29, el contexto nos muestra al profeta Jeremías tratando con los falsos profetas. Estas palabras que leeré, Jeremías en ellas se limita a registrarlas solamente, pero es Dios quien las habla. Allí leemos, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Esta es una pregunta retórica, la respuesta es un sí superlativo. Ya hemos visto que la palabra de Dios es una espada que penetra, un espejo que revela, una semilla que germina, leche que nutre, lámpara que alumbra. Y todos estos símbolos, por lo que la Biblia es representada, son muy buenos para nosotros, pero escuchen, esto no es todo lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios también es fuego. Fuego que consume y quema todo lo que se opone a ella. Unos capítulos antes, Dios dice a Jeremías, en el capítulo 5, versículo 14, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra. El Señor se refiere a las palabras desafiantes de la casa de Israel en Judá, que dijeron contra él en versículos anteriores. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Hermanos, el mensaje que tenía Jeremías para su generación no era un mensaje popular, era un mensaje de juicio. Dios iba a destruir a toda la nación si continuaba en la dureza de sus corazones y no se arrepentía. Lo que nos enseña esto a nosotros también es parte del mensaje del Evangelio. Así como el fuego nos proporciona luz y calor, de igual modo la palabra de Dios trae luz de vida a los que se arrepienten, pero calor de juicio a los que permanecen en incredulidad. Es importante que entendamos esto. El Hijo de Dios va a bautizar a todo hombre, a toda criatura, como se dijo de él, a unos con Espíritu Santo y a otros con fuego. ¿En qué lugar estarás tú? Hoy la palabra de Dios te es ofrecida como una lámpara. Refúgiate bajo su luz antes que ella se convierta para ti como un fuego consumidor. Cristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En séptimo y último lugar, la palabra de Dios es también, según este mismo versículo, un martillo que quebranta. Ahí mismo en Jeremías 23, 29 leemos a continuación. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Esta es otra pregunta retórica y la respuesta es tan afirmativa y contundente como la anterior. Sí. La palabra de Dios es como un martillo de gran peso. Es como un mazo que deben empuñar hombres débiles para predicarla, para traer sobre la congregación el poder de su fuerza. En ella está el poder para quebrantar los corazones resistentes, para triturar el orgullo, para desmenuzar el ego,
para desintegrar la justicia personal a la que todos somos dados. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra?, dice el Señor. Se sigue refiriendo nuestro texto a los falsos profetas y sus aliados que tenían corazones duros como la piedra, corazones incrédulos y resistentes a la palabra. Tal es el corazón de cada inconverso. Evade la palabra, rechaza la palabra, se opone a la palabra. ¿Y cómo Dios, pregunto, puede transformar estos corazones duros en corazones humildes y quebrantados? Asestando un golpe mortal en el día de su poder, para que pecadores obstinados como un día lo fuimos nosotros, podamos ser humillados y clamemos por la gracia y la misericordia que solo está en Cristo y tanto necesitamos. Y todo esto, mis hermanos, lo hace Dios con esta preciosa arma ofensiva que es la palabra de Dios. Qué instrumento de gracia tan glorioso es la palabra de Dios. Algunas palabras a modo de conclusión. Mis hermanos, si queremos avivamiento en medio nuestro, debemos avivar nuestra reverencia por la palabra de Dios. Debemos hacer un uso continuo de ella para que su reflejo nos muestre de continuo nuestro pecado y con la ayuda de Dios podamos corregir lo deficiente en nosotros. Todos nosotros recibimos o estamos recibiendo diariamente la porción de lectura bíblica que nos envía nuestro pastor. ¿Estás llevando a cabo tu lectura? ¿O estás llevando a cabo tu propio plan de lectura? Lo cual también es legítimo. Mi punto es, estás expuesto a mucho contenido durante toda la semana que no beneficia en nada la prosperidad de tu alma. Te estás exponiendo también a la lectura de la palabra de Dios. Mis hermanos, me temo que la respuesta negativa a esta pregunta es la razón por la que muchos son continuamente vencidos por tantos pecados. Tienen un avance tan penoso en la santidad y tan poco gozo y paz en el creer. Y lo peor de todo, se encuentran en un verdadero peligro de avergonzar el nombre de Cristo. Este mensaje también es un llamado claro a renovar nuestro compromiso con la lectura efectiva y afectiva de este libro. También debemos preparar el terreno de nuestros corazones antes de acudir a la casa de Dios, para que la semilla de la palabra de Dios germine y fructifique eficazmente en nuestras vidas. El puritano Thomas Watson elaboró estos 7 consejos para exponernos al mensaje de la palabra de Dios que ha sido usado por la iglesia a través de los siglos. Número 1. Prepara tu corazón para escuchar la palabra bañando tu alma en oración. Segundo, ven a la palabra con un apetito santo y un corazón enseñable y tierno. Tercero, permanece atento a la palabra de Dios predicada. Cuarto, recibe con mansedumbre la palabra predicada. Quinto, mezcla esa palabra con la fe que ya Dios ha puesto en tu corazón, o ruega a Dios para que ponga fe en tu corazón y pueda recibir su palabra. Sexto, esfuérzate por guardar lo que ha sido predicado y ora acerca de la palabra que ha sido proclamada. Séptimo, ponla en práctica y sé hacedor continuo de ella. Octavo, suplica al Espíritu Santo que acompañe la palabra predicada con su bendición. Y en último lugar, familiarízate con la palabra, estudia y compártela con otros. Mis hermanos, haciendo así, la palabra alcanzará máximo aprovechamiento en tu alma. Mis hermanos, también debemos cultivar un apetito dominante, un apetito continuo y dominante por la palabra de Dios.
más que por el entretenimiento que tanto capta nuestra atención y nuestro tiempo y los asuntos temporales de este mundo. Miércoles tras miércoles oramos para que el Señor avive la piedad en el corazón de su pueblo en la iglesia Camino Nuevo. Pero ¿cómo luce este momento en la práctica? ¿Cómo luce? Yo digo que comienza con un sentido inusual de reverencia por la palabra de Dios y un afecto sincero por querer estudiarla aún en medio de su pueblo. No habrá ningún verdadero despertar espiritual en medio nuestro si este no va acompañado con una profunda reverencia y amor por la palabra de Dios. Recuerda que en el libro de los Hechos, los bereanos se mostraron más nobles que los de Tesalónica, porque en ellos se notaba un espíritu por escudriñar la palabra. Y debemos pedir al Señor, mis hermanos, que nos conceda la gracia para vivir a la altura de nuestro llamamiento. De modo que la luz de esta lámpara afecte, como hemos oído, nuestro diario caminar. Hay muchos que realmente piensan que ser creyente solamente es tener ciertos sentimientos o experiencias, olvidando casi siempre que ambos no son sino flores y que el fruto tiene que producirse después. Así la fe es buena y también lo son el gozo y la paz, pero el fruto santo de una vida reverente y obediente a Dios es lo que se busca perseguir. Es decir, debemos buscar consciente y deliberadamente vivir la palabra de Dios que nos es predicada fielmente a través de la Escritura, como si nos hubiese sido hablada por Dios mismo. Cuando nos es predicada fielmente a través de la Escritura. El Señor nos ayude, mis hermanos, a apreciar más su palabra, porque esta es la carta de navegación a la salvación. Y permítanme dirigir algunas palabras a los que no son creyentes. Este mensaje también es una invitación para que tú te acerques a la palabra de Dios. Porque si no has venido a Cristo, aún no sabes nada como deberías saber. Qué bien te reportará en el infierno que hayas conocido todas las ciencias del mundo, todos los acontecimientos de la historia a través de un solo toque en tu celular, o todos los negocios y los asuntos de la política de tus breves días en la tierra. Estas cosas serán un instrumento de tortura cuando te encuentres ahí, porque Dios te dio mucho tiempo y Dios te dio mucha luz para que pudieras arrepentirte. Cuando yo termine este sermón, yo habré terminado contigo, pero tu propio corazón engañoso no habrá terminado contigo. Satanás no habrá terminado contigo. Este mundo está hambriento porque salgas de la casa de Dios para absorberte con sus vanidades. Y no va a terminar contigo hasta que te introduzca en ese terrible lugar. Mientras haya tiempo, arrepiéntete y cree en Cristo. Amén. Terminemos en oración. Padre bendito de la gloria, gracias, Señor, porque tenemos este tesoro invaluable que no alcanzamos, Señor, a comprender, que es tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque estamos todavía a las orillas de las posibilidades de la gracia de tu palabra, tú, Señor, ya nos has introducido allí. Y estamos seguros en Cristo, Señor, porque tú has dado a Cristo a un grupo de elegidos y nadie los puede arrebatar de tu mano. Y esa es nuestra garantía y ese es nuestro gozo. Y esa obra y ese sacrificio cuento de la cruz del Calvario es nuestra tranquilidad, porque de tal manera satisfizo Cristo la deuda de la justicia que teníamos en tu contra, Señor, que ahora nosotros podemos tener acceso a ti, podemos abrir las Escrituras y podemos ser instruidos por ellas. Te suplicamos, Señor, que tú derrames sobre nuestra congregación un espíritu y un hambre santo por tu palabra, un deseo por leerla, un deseo por encontrar a Cristo en sus páginas y, Señor, ayúdanos a vivir a la altura de su llamamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.